Buenas noches. Hablar de las habilidades comunicativas nos lleva a pensar en cuatro pasos fundamentales que obligatoriamente tienen que fundamentar las habilidades comunicativas, que son el hablar, el escuchar, el leer y el escribir. Por eso la importancia de abordar desde la academia para la vida personal, así como para la vida profesional. El desarrollo de las habilidades comunicativas nos permite interactuar con el otro, nos permite acercarnos a los demás y hacernos entender. La comunicación es un proceso, por lo tanto necesitamos desarrollar esas habilidades para poder interactuar con los demás de manera asertiva, de manera adecuada, que nos entiendan y que nosotros podamos también entender a los demás. Para el trabajo son fundamentales estas habilidades comunicativas porque nos llevan a poder comunicarnos de manera adecuada y precisa en el desarrollo de todas las actividades que tenemos en la parte laboral. Importante que sea de una manera asertiva y respetuosa, porque esto genera un clima laboral agradable y es lo que se pretende en la formación de las habilidades comunicativas. En la vida personal, fundamentales para podernos entender con nuestros seres queridos, para poder también entender las emociones cuando nos hablan. Es importante saber que cuando hablamos vamos cargados de emociones y que esa emocionalidad debe ser interpretada porque hace parte de la forma como nos expresamos. Recuerden que la comunicación también va acompañada de los gestos, de las manos, de la cara, del cuerpo, de cómo nos paramos. Todo esto es fundamental tenerlo en cuenta en las habilidades comunicativas. Nosotros comunicamos no únicamente cuando hablamos o cuando escribimos, sino que también comunicamos con nuestro cuerpo, con nuestras expresiones. De acuerdo también a la manera como nos expresamos en relación al tono de voz y a la adecuación y uso proporcionado de las expresiones, es decir, las muletillas que a veces pues tenemos en el momento de hablar y que se generan como en aquellos aspectos negativos que tenemos al hablar y que hay que irlo corrigiendo poco a poco. Pero es importante también tener en cuenta que este proceso de comunicación pues se aborda desde esta asignatura en relación a lo que corresponde al hablar, al escuchar, al leer y al escribir. Esto nos va a orientar hacia un proceso de intercambio de ideas, de intercambio de conocimientos, donde ponemos en común el actuar con el otro, el entender al otro de manera, es allí donde se desarrolla esa habilidad interpersonal y también fortalecemos esas habilidades intragrupales tan esenciales para poder abordar y entender a los demás. Este proceso de comunicación nos lleva también a replantearnos de qué manera nosotros abordamos o necesitamos fortalecer estas habilidades comunicativas para poder entender a los demás, para poder cumplir con ese proceso de ir mejorando las habilidades comunicativas cuando nos acercamos a los demás para podernos hacer entender. Todas las personas necesitamos hacernos entender porque el ser humano es un ser social que necesita comunicarse con los demás, que necesita hacerse entender. La importancia de fortalecer las habilidades comunicativas en relación al hablar, leer, escribir y escuchar es fundamental y aquí abordamos entonces estos cuatro aspectos esenciales de las habilidades comunicativas más detalladamente. Al hablar, como les decía, es fundamental tener en cuenta aspectos relevantes como es el tono de voz, que no sea tan alto, que no sea tan bajo, que no sea pausado porque genera monotonía. Eso implica tener un tono adecuado para hablar.
Es lo mismo también importante el uso de expresiones adecuadas y evitar los extranjerismos, muletillas, aspectos que no enriquecen ese lenguaje. Y también importante saber a qué público nos estamos dirigiendo, porque si utilizamos un lenguaje muy técnico, muy científico, dentro de una reunión, tiene que ser adecuado para esa reunión. Si estamos dentro de una clase, pues también tiene que tener esos elementos que son necesarios para complementar la clase. O si es en una reunión de trabajo, pues utilizar un lenguaje relacionado con los elementos y aspectos que se están tratando en esa reunión. Es decir, que es importante tener un glosario o una interpretación de ese glosario de acuerdo a la reunión o al lugar donde nos estamos expresando. Hablar resulta ser un proceso complejo, pero si tenemos en cuenta estos detonantes esenciales que complementan la comunicación, vamos a tener buen resultado. Por otro lado, tenemos también el otro elemento de las habilidades comunicativas que tiene que ver con escuchar. Resulta que nosotros los seres humanos a veces no escuchamos. Y me refiero a que no escuchamos porque uno escucha para defenderse, más no escucha para tener una respuesta apropiada. Nosotros utilizamos la escucha ¿para qué? Para que nos entiendan o para nosotros entender a los demás, o siempre estamos a la defensiva y queremos que nos escuchen, queremos interpretar lo que el otro nos dice, inmediatamente estamos como un detonante y no escuchamos para interpretar. Es allí donde yo me refiero que no escuchamos para interpretar, escuchamos para defendernos. Y esto muchas veces dificulta la comunicación. Es importante tener una adecuada escucha, esperar que el otro termine para poder interpretar lo que nos dijeron y procesar rápidamente para tener una respuesta apropiada a lo que nos están diciendo. Al interactuar con los demás, debemos tener en cuenta que quien nos habla también necesita ser entendido, al igual que nosotros necesitamos entender el mensaje, que debemos tener características esenciales, como les decía, el lenguaje asertivo. Este lenguaje asertivo hace relación a que no se muestre de manera agresiva, aunque nosotros los cucuteños tenemos esa característica particular que hablamos fuerte y duro y a veces creen que estamos regañando, pero realmente pues esa es nuestra idiosincrasia. Sin embargo, evitar los sobresaltos, evitar los gritos exagerados nos va a ayudar a interpretar o a entendernos de manera apropiada. En Cúcuta entre nosotros nos entendemos, pero si nosotros hablamos en otro lugar del país, pues fácilmente se va a notar que nosotros tenemos un acento bastante pronunciado y eso se interpreta en otros lugares del país como si estuviéramos peleando, pero es nuestro tono de voz de pronto muy fuerte. Como les digo, es importante tener en cuenta ese aspecto cuando uno habla. Si nosotros hablamos en otro lugar, debemos tener esas pausas que nos permitan como nivelar ese tono de voz. De la misma manera, evitar las palabras ofensivas, decir palabras que de pronto puedan herir susceptibilidades o utilizar expresiones que no las pensamos en el momento, pero que hieren a los demás. Hoy día se utilizan mucho los espacios entre comunicar sin ir a precisar el aspecto. Me refiero, si usted va a decir señores de edad, puede decir personas entre 65 y 70 años. Entonces, de esa manera, pues evita herir susceptibilidades, evitar utilizar expresiones que sean ambiguas porque se confunden las personas. Son muchos las falencias o los vicios de la comunicación. Entre esos vicios están las muletillas, están las expresiones que utilizamos cuando combinamos extranjerismos con nuestro lenguaje, utilizamos un tono de voz inapropiado,
o de pronto no nos hacemos entender. Entonces, esa comunicación debemos siempre llevarla de manera asertiva para que se entienda y así se pueda llevar a un feliz término una conversación. Concentrarnos y evitar las distracciones cuando hablamos. Es importante no perder como el hilo de lo que estamos hablando. Debemos procurar siempre tener esa relación o estar conectados con lo que decimos y al público a quien nos estamos dirigiendo. También importante que sea de manera donde se lleve a un espacio de tranquilidad esa conversación, es decir, que genere como una aceptación por parte del público. Entonces, estos aspectos que hablamos del lenguaje o de la forma como nos comunicamos en relación al hablar, si nosotros los pensamos, los vamos mejorando cada vez más y necesitamos desde la parte personal porque mejoramos la relación con nuestros familiares, con nuestras personas cercanas y a su vez también vamos haciendo una práctica de un buen uso del lenguaje para ser llevado a la parte laboral. Por otro lado, también es fundamental que se tengan en cuenta que los demás también deben entender el punto de vista que queremos expresar y que esa comunicación nos lleve unos ingredientes donde queremos todo a la vez y como que no pausamos y no damos espacio a que quien nos escucha nos esté entendiendo. Son características también porque como buenos cucuteños nosotros hablamos rápido y eso hace a veces que no nos entiendan lo que estamos hablando, pero pues esa es nuestra idiosincrasia y en Cúcuta sí nos entendemos perfectamente. Otro de los elementos esenciales de la comunicación son el leer. Leer es fundamental. Los textos argumentativos, informativos y textos de tipo periódico o periodismo son fundamentales para desarrollar las habilidades argumentativas, pero aquí hay un ingrediente esencial y que quiero recomendarles y es muy, pero muy especial que tengamos en cuenta la ortografía. Es necesario revisar la ortografía de aquellos elementos mínimos que aprendimos de pronto en algunos años primeros de la parte del bachillerato, como son las palabras agudas, graves, esdrújulas, cuando llevan tilde, cuando no llevan tilde, cuando se usan unas palabras, la S, la C, la combinación de algunas de ellas, porque en la oficina, en nuestro trabajo necesitamos revisar constantemente cómo escribimos. A veces nos confiamos del computador porque el computador nos corrige, pero resulta que a veces nos juegan malas pasadas y es allí donde tenemos que estar seguros cuando hacemos una carta, cuando hacemos un informe. Por eso la importancia también de aprender a escribir adecuadamente. ¿Cuántas palabras debe tener un párrafo? Un párrafo no puede llevar más de 8 líneas porque se cansa la vista de quien lo está leyendo. Son cosas mínimas que tiene que uno aprender, que después de un punto o punto final se inicia con mayúscula, que los nombres propios deben ir con mayúscula, cuáles palabras deben llevar tilde, cuáles no. Son cosas mínimas que se necesitan volver a retomar porque dentro de la oficina, dentro de nuestro trabajo necesitamos fortalecer esta habilidad en relación a la producción oral, a la producción escrita y de buena calidad. Importante entonces reconocer que cuando se lee y cuando se escribe se complementan tanto la escritura como la lectura. La lectura nos lleva a comprender lo que hemos escrito. Leer y escribir posibilita trascender a las condiciones inmediatas, prefigurar y modificar la acción, entender, interpretar, es ir creando conocimiento, es apropiarnos de una información. Hoy día hay mucha información en